hay mucha actualidad y el epicentro de la noticia nos lleva a Asia, porque en Myanmar hubo derrumbes, hubo terremoto en toda la zona, con réplicas inclusive en Europa, y estamos en vivo. Exactamente, estamos en vivo con las siguientes imágenes para, ver justamente cómo quedó este escenario después de este trágico fenómeno que tuvo lugar hace algunas horas nada más y que obviamente ocasionó importantes disturbios, no solo en Myanmar se sintió, sino también en China, en Tailandia, con fuerza en estos últimos dos países, y ya se confirmó lamentablemente que hay muertos, de momento no se sabe el número exacto, y personas atrapadas como consecuencia de los derrumbes y, de los escombros que todavía están siendo retirados. Para ir detallando, el terremoto fue de magnitud 7.7 en la escala de Richter. Para más o menos graficar, cuando el terremoto o movimiento telúrico pasa los 4.6 es cuando es considerado terremoto, es cuando se siente. Los movimientos sísmicos por debajo de 4.6 que pueden suceder permanentemente no son perceptibles. Arriba de 4.6 son considerados ya sismos, y el dato de 7,7 grafica la magnitud de este evento en el centro propio de Myanmar. Hay un edificio, es impactante la imagen de cómo se produjo su derrumbe y el pánico que sembró en todo lo que tiene que ver con el centro de Myanmar. Hay datos específicos que brindan los diferentes servicios geológicos. En esta oportunidad, el de Estados Unidos detalla la magnitud del epicentro del derrumbe. En el norte de Tailandia este movimiento telúrico provocó escenas similares en Chiang Mai, que es una ciudad turística cercana a la frontera con Myanmar. Se vivieron momentos de muchísima tensión también. Los residentes tuvieron que directamente abandonar sus casas en estado de alarma, y minutos después del temblor, la primera ministra tailandesa interrumpió una visita oficial a la isla de Phuket para convocar a una reunión urgente por esto que estaba sucediendo. Esto según informó a través de una publicación en la red social X su equipo de comunicación. Y también se detectaron temblores en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, donde la agencia sísmica de Beijing informó una magnitud de 7.9, esto para el evento principal. Según las informaciones que se dieron a conocer por el portal birmano de noticias Misima, al menos 21 personas murieron a causa del derrumbe de edificios, incluidas 14 por el colapso de una mezquita en la localidad de Taungó y 5 niños por el derrumbe de un monasterio en esta misma ciudad. Lo que decíamos anteriormente también, el sismo alcanzó diferentes estructuras. Al Museo Nacional también le tocó su parte. Visitantes y personal uniformado que estaba en el momento allí trabajando huyeron del edificio en medio del pánico total por este temblor. Algunos entre sollozos, lágrimas por la incertidumbre, por no saber a dónde refugiarse, y otros intentando comunicarse por sus celulares. Así es. La zona, estamos hablando de Myanmar, la antigua Birmania, es donde se sintió realmente y tuvo epicentro este terremoto. Pero las réplicas pueden darse en diferentes lugares. Hay mucho pánico en toda la región. Hubo réplicas en Bangkok, en la capital de Tailandia. Hubo réplicas en China. Hay temor también en lo que puede llegar a suceder en Bangladesh. Estamos hablando de toda la región del mar de Burma. Y también en estas últimas horas se registró una réplica en Cataluña. Por eso también esta alerta se extiende a diferentes regiones. Exactamente, como bien decías, Bangladesh es otro de los países afectados por este temblor, la India, Laos, no se descarta entonces que Cataluña haya sufrido consecuencias de este terremoto que, como decíamos anteriormente, causó, entre otras consecuencias, el derrumbe de un edificio
de 30 pisos. Esto está sucediendo en estos momentos, estamos trabajando en vivo desde allí, desde Myanmar, la ex Birmania, porque este terremoto de magnitud 7.7, reiteramos la información, el día de hoy sacudió a gran parte del país y provocó, por ejemplo, también que se hundan algunas rutas, esto en la capital, en Naypyidaw, además del colapso de un puente, y en Tailandia se derrumbó este edificio en construcción. En el sur de China también se sintieron las consecuencias. El foco del movimiento telúrico se registró aproximadamente a 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sagaing, a una profundidad de 10 kilómetros. Esto fue a las 12:50 hora local, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, también en Tailandia, la cadena pública Thai PBS informó del derrumbe de este edificio en la capital, en el que había alrededor de 50 personas allí aproximadamente, 7 de las cuales consiguieron escapar, mientras que lamentablemente el resto quedaron atrapadas. Y justamente vamos a ver ahora estas imágenes. Así sucedían los diferentes derrumbes. Vamos a ver específicamente uno de ellos en la situación que recién mencionábamos. Estas son las imágenes con el pánico, los operarios que salen corriendo, estaban en las cercanías, y por supuesto el pánico de saber personas atrapadas. Momento de tensión lo que se vivió en Myanmar. Así se derrumbaba el edificio. Bueno, sí, con una grúa encima, desplomándose en medio de esta nube de polvo, mientras la gente alrededor gritaba y corría, porque claro, esto afectaba claramente a la visibilidad, y bueno, quienes estaban muy cerca de este edificio literalmente tenían que correr por sus vidas, porque esa nube de polvo los iba a alcanzar, y bueno, lamentablemente algunos sí los alcanzó y perdieron no solo visibilidad, sino en el momento para escapar, ¿no? Sino, bueno, también presentaron algunos problemas respiratorios. Sin duda fue un escenario de muchísima tensión el que se vivió en estas últimas horas allí en Tailandia. Reiteramos, fue esto, pero con sus diferentes réplicas, como decíamos anteriormente. Myanmar sufrió este pico de 7.7. Los terremotos en la zona de la ex Birmania son bastante frecuentes. Es una zona donde entre 1930 y 1956 hubo 6 sismos de magnitud 7 o superior. Se debe a la falla de Sagaing, que recorre de norte a sur el centro del país. Este es un vertiginoso ritmo que vive permanentemente Birmania, sobre todo en este pico décadas atrás. Es decir, es un país vulnerable a terremotos y a desastres. El sistema de salud se encuentra saturado, especialmente en las zonas rurales del país asiático. Otro de los detalles es que Birmania se encuentra sumida en la inestabilidad desde el golpe militar de febrero de 2021, que desencadenó en una sangrienta represión y combates del ejército con grupos étnicos, armados y disidentes. Esto para graficar un poco la situación de este país, Myanmar, que hoy fue epicentro de este terremoto. Por estas horas, algunos países de la región también están en estado de alerta. Para graficar, la India, que está ahí muy cerca, es un país vecino, pone a disposición todos los servicios de emergencia. Fue confirmado hace instantes por el primer ministro Narendra Modi. Toda la asistencia posible para Myanmar y Tailandia. Dice en un comunicado: oremos por la seguridad y el bienestar de todos, dice Modi en la red social X. India está dispuesta a ofrecer toda la asistencia posible. En este sentido, solicitamos a nuestras autoridades que se mantengan alerta.
Seguimos compartiendo estas imágenes del momento exacto del derrumbe, una de las más virales también en redes sociales en las últimas horas, porque muestra justamente el momento exacto del derrumbe y de lo que este terremoto causó particularmente en Tailandia. Esto a la derecha de la pantalla, y a la izquierda les mostramos también el minuto a minuto de lo que se está viviendo en Birmania en estos momentos. Las recomendaciones cuando suceden este tipo de fenómenos y las alertas que se dan rápidamente a la población es que las personas salgan a las calles, ¿no? Para evitar quedarse bajo, bueno, estos edificios o sus casas que pueden llegar a colapsar. Y de esta manera se vivían esos momentos justamente que les mostramos en el video. Bueno, el Departamento de Prevención de Desastres de Tailandia informó que más allá de las alertas y bueno, de las precauciones que pueden llegar a tener, este terremoto se sintió en casi todas las regiones del país. El más fuerte fue el mediodía, también le siguió una réplica de magnitud 6.4 en Myanmar, minutos posteriores al que tuvo lugar al mediodía. Y bueno, justamente lo que decíamos al principio, se les advirtió a los residentes de la ciudad que permanecieran en el exterior por si temblaba otra vez. La primera ministra de Tailandia convocó a una reunión de emergencia para evaluar el impacto de este sismo y más tarde también declaró el estado de emergencia en Bangkok. El área metropolitana de Bangkok alberga a aproximadamente más de 17 millones de personas. Muchas de estas personas viven en edificios. Así que, bueno, esto sucedió hace un ratito nada más. Vamos a seguir de cerca este tema.